Cuando un hombre decide hacer algo, debe ir hasta el fin, pero debe aceptar su responsabilidad por lo que hace. Hagas lo que hagas, primero debes saber por qué lo haces y luego seguir adelante con tus acciones sin tener dudas ni remordimientos acerca de ellas. La mayoría de las personas pasan de un acto a otro sin alterarse ni pensar. Por el contrario, un cazador juzga cada acto y, puesto que tiene la perfecta certeza de su muerte, lo ejecuta juiciosamente. Es perfectamente natural que su último acto sobre la tierra sea lo mejor de él mismo. Así es como obtiene el placer. El hombre corriente, rutinario, no es de hecho más que un títere que solo hace lo que se le impone. El guerrero, el cazador de poder, rehúsa dejarse llevar. De esta manera decide él. Como no desea nada, pues se considera ya muerto, no puede ser el juguete de imperativos exteriores. Está ante todo despierto, vigilante. El hombre corriente podría ser comparado con un viajero adormecido que va, sin apercibirse, de estación en estación. La estación término es la muerte, y él no habrá tenido placer ninguno en el viaje. El guerrero, siempre en el sendero de la guerra, debe pues estar siempre al máximo de su potencia. Nada puede tomarle débil, tímido ni indeciso, y ello por las razones expuestas. Totalmente ajeno al mundo de sus semejantes, pues, como quiera que no es esclavo de nada ni de nadie. Un rey incluso tiránico es el esclavo de sus súbditos y de su celebridad, también de sus antepasados. No busca más que una cosa, la eficacia impersonal. No son las miras a una codicia cualquiera, sino con miras a un poder que no pretende penetrar los misterios, sino es para servirse sirviéndolo. Es así que, habiendo realizado su unidad, él no pierde su tiempo en vanas indecisiones. Poco importa lo que hace, pero lo que hace lo realiza plenamente, porque esta obra, sea la que sea, es su último combate sobre la tierra. Y este último combate sobre la tierra es también un reto. Los hombres consideran las cosas como una bendición, como una maldición. El guerrero las toma como un reto. El cazador no está disponible, y esto significa que evita deliberadamente cansarse y cansar a los demás. Nada ajeno puede turbarle o atraerle, porque el guerrero, haga lo que haga, posee una intención inflexible. Esta indisponibilidad es, ante todo, estratégica, como todo lo que hace el guerrero cazador. Y esta indisponibilidad viene de que él no deforma su mundo presionándolo. El cazador es lo contrario del hombre corriente, glotón, sentimental, egoísta y explotador. El cazador no hace más que rozar su mundo y se va rápidamente dejando apenas huella de su paso. De esta manera, el arte del cazador es el hacerse inaccesible, es decir, el tocar el mundo circundante con sobriedad. Y esta inaccesibilidad nada tiene que ver con la soledad del ermitaño. Si no hace más que esconderse, no servirá de nada. Sustraerse a los demás es, ante todo, sustraerse a sí mismo. El ermitaño de las religiones cumple de hecho una función social. Todos saben que es una eremita y, en primer lugar, lo sabe él mismo. Lo eremético forma parte de su historia personal, pues para él es una rutina. El guerrero no se sustrae materialmente a su mundo, sino que utiliza su mundo con frugalidad y ternura. Un cazador está en íntima relación con su mundo y, sin embargo, permanece inaccesible a este mismo mundo. Es uno de los animales sin rutinas y eso les hace mágicos. El guerrero, como el animal, deviene mágico, es decir, dotado de poder y de imprevisibilidad, pues ya no tiene rutinas cuando borra su historia personal. Y así, el guerrero y el animal mágico no pueden ser presa de nadie, pues todos obramos a la manera de las presas que perseguimos. Un cazador que sabe esto no tiene más que una idea en la cabeza: no ser una presa. La vida del guerrero es un reto perpetuo. Si el iniciado es nombrado guerrero, es que no conoce la paz, pero sin embargo no tiene ninguna inquietud.
es alguien que no exige ni espera nada de nadie. También es alguien que persigue el poder. De hecho, con quien combate no es con sus enemigos ni con nada, es con el poder, que le puede destrozar en cualquier momento, y frente a él debe mostrarse implacable. El guerrero corriente, el hombre que guerrea contra otros hombres, puede adoptar actitudes diferentes, puede escoger el heroísmo, es decir, las consagraciones por las gentes de su bando, la muerte probable por una abstracción imbécil que se denomina gloria, o puede elegir la huida, la cobardía, es decir, la sumisión de hecho al adversario. También puede batirse de manera impersonal. El adversario ya no es entonces un enemigo, ni un señor que nos derrota de antemano, sino el medio de actuar de manera acorde con su naturaleza de hombre. El verdadero guerrero no puede amar el heroísmo, pues aquel que se somete a la opinión no es más que un hechicero negro. El combate que libra es su combate, no posee ningún otro, y nada le puede desviar, cualquiera que sea el resultado. Y no se lanza ciegamente al peligro, pues aunque para él la muerte no tiene ninguna importancia, su deber es sobrevivir, aunque no como una rata. En efecto, él no se abandona a nada, ni a su propia muerte. Su vigilancia debe ser total, no se permite ningún abandono. Actúa en todo estratégicamente, sin la preocupación por ganar o perder, siendo sus únicas inquietudes las exigencias del acto puro. Y aquel que no se preocupa por la victoria o la derrota es ciertamente el más temible adversario, pues nada impide el despliegue de su estrategia. Pero el guerrero también puede elegir la huida. Si sabe que no puede enfrentarse, de esta manera no puede caer en la trampa, ya que caer en una trampa es abandonarse. Sin embargo, la huida solo puede ser estratégica, pues lo que el guerrero debe vencer es el miedo, incluso dominado totalmente por el miedo. No debe detenerse, se trata de soslayar la trampa, y no detener la búsqueda a causa del espanto que se pueda sentir. El guerrero no se abandona ni a la imprudencia ni al miedo, frutos ambos de la vanidad. En él, todo debe ser decisión lúcida. Decidir no significa elegir cualquier momento. Decidir significa que has puesto en orden tu espíritu de manera impecable y que haces lo imposible por merecer el conocimiento y el poder. Lo que quiera que escoja, siempre considerará honestamente la situación, no se malgastará y dejará siempre que su sentimiento decida su actitud. Lo que quiera que haga, será siempre con conocimiento de causa, sin tener otra preocupación que la de dar poder a sus actos dotados de poder, la de acumular poder personal. Se ha de hacer de modo que cada acto realizado cuente, pues poco es el tiempo que vas a permanecer en esta tierra. El hombre común se presenta como un ser tímido e indeciso, un hombre que tiene tiempo, que se cree eterno y que despilfarra su tiempo en lamentarse, dudar, tener remordimientos. Solo existe en él una cosa mala, creer que tiene la eternidad ante sí. Un guerrero no puede querer estar en otra parte, pues considera cada cosa como un reto, y un hombre corriente tampoco, porque no sabe dónde le golpeará la muerte. Considerar cada acto como un reto consiste, de hecho, en darle la misma importancia. Los retos no pueden en verdad ser buenos o malos. Los retos son simplemente retos. Aquel que, por el contrario, considera que unos actos son más importantes que otros, es solicitado por un combate que no es el suyo. Él de hecho se entrega a su razón, a lo que se le ha enseñado. Pero aquel que está en relación directa con el universo sabe que el universo, el poder, se le presenta de 1000 maneras y no puede privilegiar ninguna. Todo acto eficaz demanda la toma de conciencia de una responsabilidad, puesto que no hay nada más en qué apoyarse. Y esta responsabilidad no es motivo de exagerados lamentos de dolor. La apuesta es demasiado grave, ya que se trata de nuestra propia muerte. El reto es así, lo contrario de la disponibilidad. Esta es abandono, mientras que el reto es elección. El hombre disponible se deja engullir por todo lo que le sale al paso. El reto hace del guerrero un hombre difícil de engañar y que considera todo como un misterio que hay que tratar con lucidez, prudencia y energía.